Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video. Pues continuamos con nuestro siguiente tema y pues, ¿qué más que ahora nos toca hablar de la edición independiente? Una de las primeras preguntas que seguramente saltan a la vista cuando decimos estas dos palabras, edición independiente, es ¿independiente de qué? Bueno, pues iremos viendo a lo largo de esta exposición, a ver si logramos poder discernir sobre qué aspecto es independiente esta edición. Hay que tener también muy en cuenta que hay ciertos elementos sobre los cuales se puede ser independiente, ¿no? Uno de ellos, pues, es el económico, ¿no? Muchas de las editoriales o algunas de las editoriales tienen subsidios gubernamentales. Entonces, quizá uno de los primeros elementos que podríamos pensar es que son independientes económicamente. Otro de los elementos del gobierno, por supuesto, ahí podemos decir que son que tienen independencia del gobierno o que, bueno, tienen tanto éxito que son genuinamente independientes en tanto que económicamente, en tanto que se pueden subsistir por ellas mismas. Otro aspecto que podemos hablar sobre la independencia de la edición es si no se van, digamos, directamente con las marcas, las tendencias de la actualidad, sino que buscan otro tipo de textos. Es decir, se alejan y son independientes del gran mercado editorial para buscar otro tipo de textos. Hay otro tipo de edición que sería la académica, que es la que se hace pues propiamente en las universidades. Entonces, también podríamos hablar que hay independencia de la academia, ¿no? Por ejemplo, ese sería, o podría ser otra forma en cómo podemos pensar esa independencia de las editoriales. Y bueno, pues más o menos son los aspectos de los cuales, digamos, partiremos para esta charla. Bien, pues ya decíamos, ¿no? Que en ocasiones podemos llegar a romantizar el trabajo de la edición. Queremos cambiar el mundo con los libros y la verdad es que no está mal, siempre es una buena alternativa, es una buena punta de lanza, es un buen espíritu de lucha poder pensar que los libros, el conocimiento, la palabra pueden llegar a tener una repercusión tal que pueda ser diferente el mundo en general. ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, porque seguramente hacia nuestro interior, en nuestra propia historia personal, hay un libro, un poema, un cuento, una novela, quizá un verso que nos ha cambiado la vida. ¿Puede un poema mejorar un día? Podríamos pensar que sí, que hay poemas que nos han levantado, canciones que nos han levantado. Y entonces, al igual que lo dijo aquel poeta, podrán muchos poemas mejorar toda una vida. Y es ahí quizá en esa respuesta, en ese ámbito, en ese espíritu, en ese decir que sí se puede, en este otro sentido de la edición, que sí se puede cambiar o podemos cambiar ciertos aspectos de la vida cotidiana con la palabra, la que nos lleva pues a pensar que hay esta posibilidad, ¿no? De lograr que, bueno, no solamente más personas se acerquen a los textos, sino que puedan comprenderlos de mejor manera y que eso pueda hacer un cambio en su entorno, en su contexto personal y por supuesto en la vida de quien se acerca a los textos. Sin embargo, en el mundo editorial particularmente, este buen afán, este buen espíritu, esta, digamos, nota alta que tiene que ver con el objetivo que se persigue al llevar un libro al gran público, se enfrenta con la realidad, se enfrenta a un mundo cada vez más complicado, a un mundo complejo, y en esta complejidad uno de los elementos que están como una variable muy importante es pues la cuestión económica que para el mundo del libro pues se enfrentará sin duda alguna con el mundo de los negocios. ¿Cómo hacemos un presupuesto? ¿Cómo podemos lograr que ese presupuesto tenga, digamos, cierta ventana para poder tener ganancias, para no tener pérdidas? Porque esas ganancias pues son finalmente las que nos llevarán a que podamos subsistir en la editorial. Hay varias cosas que hay que considerar, digamos, en este presupuesto, si se van a imprimir los libros, pues, por supuesto, el papel, el encuadernado, pagar la autoría del texto, pagar quizá el diseño. Entonces, hay, digamos, la distribución,
el tiempo que estemos en anaqueles de venta, y hay varios aspectos que hay que considerar ahí. Si no se va a imprimir, bueno, pues igualmente habrá que pagar autorías, diseño, habrá que considerar entonces el costo entonces de la plataforma, en este caso donde va a estar, donde estarán alojados los libros, es decir, no se termina esta cuestión de la distribución, sino que se complejiza hacia, o bueno, se cambia de perspectiva hacia otro rumbo. También es complejo el mundo, digamos, de las librerías en el libro físico, pero en el mundo, digamos, ya digital, pues también competir con otras páginas que están haciendo más o menos lo mismo, cómo diferenciarse, cómo hacer ver que nuestro producto no solamente es diferente, sino que es valioso, y de ahí poder intentar atraer a más personas, pues a que compren finalmente, a que puedan obtener el libro y esas ganancias nos pueden llevar a la subsistencia de la editorial. Uno quizá de los grandes riesgos que se lleva el mundo editorial, pues es que en ocasiones, en principio, digamos, se podría pensar que se va a editar solamente a las amistades, ¿no? Y entonces quizá no sea la mejor, el mejor parámetro, ¿no? La mejor hipótesis de trabajo, la de voy a editar a mis amistades para que tengan ahora sí su libro en físico. Otra de las complicaciones es que una vez que se publica un libro, luego se regala precisamente a esas amistades. Entonces ahí tenemos un problema, digamos, que tiene que ver con lo económico. Entonces, en fin, hay esta tensión, ¿no? Entre, digamos, lo que se quiere realizar como un proyecto cultural y lo que, en ese mismos términos y palabras, lo que se llamaría las industrias culturales, ¿no? Cómo hacer que esto que tiene un valor cultural, digamos, del alma, del espíritu humano, pueda llevarse hacia lo comercial, ¿no? Digamos, en ese orden de ideas y en ese orden de palabras también. Esto no quiere decir, por supuesto, que editar literatura o editar algún otro tipo de texto tenga que ser necesariamente siempre un acto sufriente o un acto de súplica. Las grandes editoriales que se conocen, bueno, pues en algunos casos pues son muy exitosas, y, digamos, en esos casos a los que me refiero, pues se editan también a las grandes plumas, ¿no? Por supuesto, no hay una receta, quiero decir, para que eso pueda suceder. En ocasiones parece que la suerte, el azar juega ahí un papel muy importante, como quizá lo podríamos ver en el caso muy específico del boom y sus distintos autores. Una vez que, digamos, el boom se hace famoso, en ocasiones terminan firmando con otras editoriales. Entonces eso también es un aspecto importante, ¿no? Hacia dónde van esas grandes plumas que se les ofrece al momento de los contratos. Se les ofrece un contrato, digamos, a largo plazo o mediano plazo, unos 2, 3 libros, y entonces hay ahí también ya esa manera de, pues, tener, pues, cooptado cooptada a esa pluma para que sus siguientes obras que consideramos que van a ser, pues, bestsellers, ¿no? Que se van a vender bien, al menos que van a poder dar de comer a otros libros, por ejemplo, pues es una apuesta, ¿no? No sabemos, no tenemos ahí la certeza de que eso vaya a suceder. Incluso teniendo pues un buen producto, quizá haya por ahí alguna cuestión que no se alcanzó a ver en su momento, ¿no? Insistiré en ello, famosos los casos en los que pues hay ciertos libros que llegan a una editorial y son rechazados. Hemos platicado ya sobre el caso de Cien años de soledad, hemos platicado el caso del primer libro de Harry Potter, e incluso le hemos parangonado con el éxito de K-Pop Demon Hunters, ¿no? Que, bueno, la crea Sony y después la vende. Hay pues una cuestión ahí de azar, de suerte, que, digamos, en estos grandes industrias, como lo puede ser incluso la audiovisual, la de las series y plataformas, incluso ahí puede haber esa falta de ese olfato o ese error o esa cuestión del azar, ¿no? Que lleva a decir, bueno, quizá esta obra no vaya a ser tan importante para nuestra empresa y por eso la vendemos. Es decir, a eso me refiero con que no hay una receta en concreto que pueda, digamos, ser siempre, aplicarse siempre y entonces obtener ya esa ganancia. De ahí que veamos esta suerte de dificultad, bueno, entre esto que se llama acá la realidad y el mito en la edición independiente. Quizá haya dos cosas fundamentales para la edición independiente, que un número uno tienen que ver con, bueno, sobre todo en el mundo del libro físico, tienen que ver con la impresión, donde imprime quien hace edición independiente, sobre todo pensando en que pueda aminorar
los gastos lo más que se pueda. Y el segundo aspecto que tiene que ver con la distribución. No solamente tiene que ver con los costos per se de la distribución, sino que también se relaciona con y qué pasa una vez que el libro ya está en librerías. No, no siempre, en ocasiones se hace, digamos, como parte de ese contrato con la librería de consignación, se le da, dejan ciertos libros y los vende, bueno, pues ya hay esas ganancias. Si no se venden, pues se retiran los libros, digamos. Ese sería como el trato de consignación más básico. Sobre de eso hay también pues ciertas letras pequeñas, por ejemplo, o por llamarles de alguna manera, que tienen que ver con cuánto tiempo va a pasar el libro en la mesa de novedades. Una vez que ya no esté en la mesa de novedades, hasta que aquel se va a mover. Hay, bueno, hay las librerías, yo entiendo también, es un mundo complejo, ¿no? Es también un negocio, pero luego, ¿qué sucede con esos libros que terminan generalmente en los rincones de los anaqueles y los estantes de las librerías, pues que son o en la parte de más abajo, o en la parte de más arriba? La verdad es que son de difícil acceso y no terminan quizá por cumplirse ese tipo de tratos. Por supuesto, si de repente los libros, hay una serie de libros que están hasta arriba y todos son, qué sé yo, novelas gráficas o cómics o libros muy llamativos, pues quizá la persona que entra a la librería sí pueda verlos y voltear hacia allá, o incluso eso no puede pasar con los que están, digamos, en la parte de abajo, si se ha pensado, digamos, una distribución de la librería para que quizá los libros que están abajo, ¿no? Sean libros quizá para infancias, ¿no? Que incluso, digamos, queden cerca, accesibles a este público, pues ahí puede haber incluso una estrategia dentro de la librería. Pero si no es así, ¿no? Si de repente esa apuesta que estamos haciendo como una editorial independiente es el que queda hasta abajo o hasta arriba, de repente quizá el lomo por una cuestión de costos o que así quedaba mejor el libro como objeto, no es tan llamativo, pues termina siendo una complicación genuinamente, ¿no? Después vamos ya por el libro ahí a la librería y nos topamos con la desagradable sorpresa de que está maltratado. Y entonces, pues ese libro, por supuesto, ya no se puede, será difícil ponerlo a la venta nuevamente, ¿no? Por supuesto, podrá existir quizá como ese libro que se puede hojear en una feria de libro, pero ahí está complicado. Luego, pues, tenemos que pensar también en esas invitaciones o en esas convocatorias que se hacen para ferias de libro y pensar que, aunque haya ferias de libro, digamos, pues muy diversas y de distintos tamaños, tendríamos que pensar también a qué o en cuál, digamos, feria de libro podría ser la mejor para el caso de nuestras obras. Hay ferias de libro que son inmensas, como la Feria de Libro del Zócalo, en la que quizá, pues, una editorial independiente corra el grave riesgo de perderse, ¿no? Que haya gente que se acerque, ojee los libros, pregunte incluso el precio, pero no se lleve ninguno, no por incluso falta de interés, quizá sea falta incluso de dinero, o bueno, generalmente quizá algo no le terminó de llamar la atención. Y bueno, también hay una cierta estadística que, bueno, que indica que no el 100% de la gente que va y pregunta por un libro lo compra. Hay también una estadística que ha estudiado ese aspecto, que sería también, por ejemplo, otro elemento que podríamos investigar dentro del mundo del libro, cómo son las ventas de libros en ferias del libro y cómo son las ventas de libros en librerías y en presentaciones de libros. Hay algunos temas. En fin, hay que decir también que la edición independiente pues se enfrenta a estos retos de la distribución, e insistiría en ello, y de que quizá, bueno, decimos, está en la Feria del Libro, uno tiene quizá el pensamiento de la apuesta de este es el momento en el que voy a estar frente a quienes pueden consumir el libro, entonces esto también va a reducir los costos de distribución, va a por fin a llevarme una mayor ganancia, y bueno, por supuesto, si hay suerte, esto sucederá, y si no, bueno, pues habrá que buscar otra feria de libros que pueda ser quizá más adecuada para el libro que tenemos y el público, ¿no? Una de las cosas quizá que es difícil entender es ese público lector, ese público que consume un libro porque no siempre está en todos, es decir, no va a todas las ferias del libro, no se encuentra en todos los sitios, ¿no? Y a veces quizá habrá que aliarse con otras personas que hacen libros, tanto, bueno, editores, libreros, para crear quizá una feria de libro pues ad hoc, ¿no? De alguna u otra manera para que la gente empiece a acostumbrarse a ir a, qué sé yo, si hay una feria de libro de cómics y lucha libre, cultura popular, pues quizá, ¿no? Podría ser como una alternativa
para ese tipo de productos o para ese tipo de libros, ¿no? Pensando así, digamos, a bote pronto. Bien, estábamos intentando también dilucidar, independiente de qué, ¿no? En esa idea o en ese pensamiento de edición independiente. Y habrá que pensar que no solamente tiene que ver con el tamaño de las personas que trabajan. Uno podría decir, bueno, pues quizá en esta editorial trabajan tres, cuatro personas y por eso ya lo hace una editorial independiente, pero bueno, más bien lo hace una pequeña empresa, ¿no? Quizá muy cercana a la micro empresa, porque pensamos que quizás sí tiene una gran venta de libros, ¿no? En ese contraejemplo. Habría que pensar también en otros términos que editoriales independientes, pues son, por ejemplo, Avada, de estas que tienen el rinoceronte en el lomo, Anagrama, Trota, Ciruela, Pretextos, Visor, y entonces tenemos que son editoriales, digamos, y eso podría explicar por qué en ocasiones nos acercamos a pretextos y decimos, ah, este libro está muy bueno, este libro me gusta mucho, la verdad es que está editado de una forma muy hermosa, el tipo de papel, la verdad es que luce mucho con la obra, le da este como toque rústico y me gusta mucho, y nos encontramos con que el precio es muy elevado, ¿no? Precisamente estos elementos, pues incluso este cuidado editorial lo hace elevado y también lo hace elevado quizá que la editorial no tenga otra forma de subsistencia más que la venta directa del libro, más que la venta del libro, o sea, digamos, directa o indirecta. Y entonces, pues eso complica la situación también para quien lo va a comprar, ¿no? Para a quien llamaríamos la persona consumidora, puesto que quizá, ¿no? Con esa idea de presentarle un objeto tan cuidado, tan tallado, en realidad lo que hacemos es alejar a la persona del libro y bueno, pues con eso también dificultamos, ¿no? La subsistencia de la editorial en sí misma. Hablábamos, pues, ¿no? De pensar en estos aspectos de independiente de qué. También hay que decir que a pesar de que hay editoriales independientes, algunas de ellas, yo lo entiendo perfectamente y en realidad no sería una crítica directa, pero concursan también por proyectos gubernamentales, ya sea convocatorias, digamos, ad hoc, o por libros que va a, digamos, campañas de libros que va a editar gobierno, puede ser municipal, bueno, local, estatal, federal, y de ahí poder encontrar un poco de subsistencia, ¿no? En esta idea también, tanto de que un libro le puede dar de comer a otro, como desde el lado más práctico, de que ya se tienen que cubrir ciertos costos, de que está habiendo gastos, de que, pues eso, hay gasto corriente, hay luz, agua, quizá internet o teléfono, ¿no? Que se están, bueno, los programas de edición que se están necesitando ya cubrir y no hay las posibilidades, bueno, pues también recurren a este tipo de proyectos. Hay quien, digamos, abiertamente dice que si uno recibe, o que se recibe más bien dinero gubernamental, pues ya se pierde esa autonomía, ¿no? Porque entonces está uno, ya no se elige qué se está editando, sino que se está, digamos, haciendo esta suerte de subcontratación, ¿no? Para eso, para poder subsistir. Habría que ver los casos también, ¿no? Digo, ciertamente hay pues ya un dinero gubernamental, hay ya un proyecto de alguien más que se está haciendo, pero hay que ver si eso, bueno, pues es lo que puede catapultar o ayudar a la subsistencia de la editorial. Un poco lo que decíamos también, bueno, sobre la estructura y el tamaño, bueno, que una de las primeras ideas pues sería que quizá eh, pensando en que hay una red, ¿no? Un grupo de trabajo, eh, de alguna otra manera, ¿no? Que puede hacer cosas específicas como quien diseña, quien maqueta y demás, pues se pueden bajar también ciertos costos en vez de tener al personal pues contratado, ¿no? Por todo el año, si no se va a hacer trabajo todo el año, ¿no? Ese es a lo que se refiere ese segundo punto en general. Y por supuesto, una de las cosas que también pues han salido ya en la plática y que también es muy importante es la cuestión del catálogo. Quizá una de las uno de los grandes diferenciadores, quiero decir, de una editorial independiente sea precisamente su catálogo, que no encontremos en esa editorial, y es un riesgo, porque a ver, la idea es que no encontramos en esa editorial el catálogo que encontramos en todos lados, que no vamos a encontrar el libro de siempre. Quiero decir, ese libro que incluso, digamos, por temporada nos encontramos pues en tres, cuatro librerías, en tres, cuatro ferias del libro, presentado en tres, cuatro lugares a la vez.
¿no? Y entonces, por supuesto, no tenemos la editorial no tiene ese libro en particular, sino que le apuesta a tener una identidad propia, y en esa identidad propia la apuesta también es una apuesta cultural, por supuesto, a que su catálogo se oriente hacia cierto tipo de texto, hacia que tenga cierto carácter, ese catálogo que se diferencie, que uno pueda pensar, ah, bueno, pues esta editorial tiene buenas cosas. Bueno, pues con esta idea, ¿no? De buscar los mejores lugares para nuestros libros. Es importante, pues, pensar también que la edición y, bueno, quien edita ya no puede estar oculto en una oficina, ya no puede ser, digamos, la última oficina a la que haya que acudir o la última que pueda visitarse, sino todo lo contrario. Quien edita necesita una actitud abierta, poder escuchar a quien escribe, poder escuchar también a quien lee esos libros para saber también, pues, otras necesidades, para saber también otras ópticas sobre ese mundo que se está creando, mundo en cuanto a que hay un catálogo ya específico, y es utilizar estas herramientas y estos elementos también para poder comunicarse con esos espacios, ¿no? A donde va a existir estos libros y entonces también ser ese puente hacia las librerías y los libreros. Es decir, la edición independiente nos hace propicio, ¿no? Que pensemos este trabajo también, como ya lo decíamos, desde la gestión cultural y una gestión en la que la primera idea es escuchar, en la que la primera idea es estar, digamos, observando el mundo y estar con mucha atención a cuáles son esas necesidades y esos elementos y ese texto que todavía hace falta en ese mundo, digamos, en ese aspecto. Cuando se hace esto de esta manera, digamos, uno de los factores importantes y fundamentales es que se pueden entretejer eh, elementos, se pueden entretejer intenciones, caracteres, ¿no? Voluntades que crean comunidad. Y en ese crear comunidad, pues nos empezamos a acercar también a esa parte de lo que llaman acá el capital social. Y entonces podemos tener esa solidaridad y esa complicidad pues con libreros, con personas autoras y pensar también que esa comunidad es la que hará finalmente más fuerte a una editorial independiente y también, bueno, por qué no decirlo, le dará también esos aspectos de credibilidad. No es una sola voz, digamos, la que está ejerciendo el poder para saber qué libro se va a hacer o qué libros deben venderse y en dónde, sino que hay, digamos, una valoración de las voces que están ahí alrededor y que pueden también aportar elementos valiosos e importantes. De este modo, pues tendríamos estas tres Cs de la supervivencia, esta C de comunidad de la cual estamos hablando, de esta solidaridad, de esta fortaleza, tanto digamos que dan las personas lectoras, las personas autoras, quienes se dedican a la venta de libros, y entonces de tal manera que no se ve a la persona que lee como un cliente, digamos, sino se le ve también como parte de ese camino, se le ve como parte de ese proceso también en la creación pues creativa y artística del libro. Esto, por supuesto, viene con una visión, con una hipótesis de trabajo, que es precisamente ese catálogo especial, ese catálogo que da carácter, ¿no? Que da identidad a la marca que, bueno, pues no se encuentra en ningún otro lado. Aquí quizá la mejor forma de parangonarlo sería hablar de las series pues de Marvel, ¿no? Quizá el ejemplo sea me parece análogo, aunque quizá, bueno, exótico, porque, bueno, pues tenemos estas series donde, bueno, hay villanos que no son buenos villanos, hay personajes principales que no terminan de generar empatía y simpatía en el gran público, pero, bueno, pues de esos tenemos un montón, hay varios ejemplos, digamos, ahí en su plataforma, de que el modelo ahí, digamos, uno se parece al otro y es un modelo en realidad gastado. ¿Qué sucede? Bueno, pues que no hay una escucha ahí ni de quien escribe, ni de quien pudiera ser ahí el auditorio, ¿no? Y entonces la audiencia, y entonces hay, digamos, esos distintos problemas, ¿no? ¿Por qué? Por esa falta, digamos, de escucha y por esa falta también de una apuesta genuina, ¿no? De un catálogo genuino que no sea nada más vender un producto por vender un producto.
Y entonces, cuando suceden estas dos, la comunidad y la curaduría, podemos entrar también a la convocatoria, ¿no? Pensar que los lugares, los espacios convocan, los momentos son propicios para encontrarnos, para congregarse, para compartir, ¿no? No son solamente como las ferias del libro, en las librerías no solamente son, no son solo espacios como para adquirir un producto, sino son espacios, digamos, para encontrarse, son momentos y lugares de encuentro. Y quizá aquí el mejor ejemplo sea Utópicas, que inicia como una pequeña editorial con una apuesta, digamos, muy específica y escuchar a su público, escuchar a quien editan, les da también la posibilidad de ahora ser un espacio, bueno, se mudan, digamos, de espacio de la librería y se mudan a un espacio donde ahora es propicio también ser una suerte de pequeño centro cultural, ¿no? Ya hay pláticas, hay charlas, hay talleres, si no me equivoco, hay presentaciones del libro, pero con esa idea de generar comunidad, ¿no? Entonces, aquello que era utópicas por, digamos, quizá el catálogo, se vuelve también utópicas por el espacio, por compartir, por esos elementos, ¿no? Que llegan a generar y crear y propiciar comunidad dentro de bueno, quienes se interesan, por supuesto, por su catálogo y por lo que ofrece Utópicas. Quizá no sea ese gran público, quizá en una presentación que tengan no tendrán la presentación, la gente ¿no? que va a la Feria del Libro de Guadalajara, pero es muy probable que la gente, la gran mayoría de la gente que sí vaya a una presentación, pues no solamente se lleve el libro, sino se lleve ese buen sabor de boca, de haber platicado, de haber sido escuchada, de estar ahí compartiendo y conviviendo un momento muy específico, muy especial, que eso también es pues una de las cuestiones importantes en esa cuestión de querer, ¿no? Poder fomentar una comunidad en torno a una editorial independiente. Esto nos da, pues, todo esto, digamos, resumido, pues serán estos cuatro pilares de la subsistencia, ¿no? Tener una estructura bien pensada, tener un catálogo diferenciador, saber hacia qué público se va a enfocar el libro y escuchar a ese público y encontrar, ¿no? En esa comunidad también de libreros, pues, el precio justo, ¿no? Para la subsistencia económica, ¿no? En esta propuesta de Margarita Valencia. Y quizá, bueno, yo diría esta hermosa paradoja, ¿no? Al principio de la charla nos preguntábamos, bueno, ¿independientes de qué? ¿O independencia para qué? Y quizá esa sería una mejor pregunta, más que de qué, preguntarnos independientes para qué. Y ser independiente para ser interdependiente, ¿no? Para poder encontrar realmente esa identidad en la que podemos encontrar semejanzas con los demás y encontrar a esas personas autoras, lectores, espacios propicios para la venta y publicitar el libro, bueno, promocionarlo, presentarlo, ¿no? Y que esos espacios sean espacios precisamente de comunidad, sean espacios de convivencia y sean espacios para esa interdependencia, que un libro, que una editorial independiente nos convoque y nos llame genuinamente para, digamos, esa vivencia, ¿no? De la cultura desde otro punto de vista. Quizá una de las cosas que hace la edición independiente es, de alguna otra manera, comprometernos a ver el mundo editorial con otros ojos, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y entonces encontrar aquello que quizá no encontrábamos en esas grandes editoriales, no solamente en cuanto a catálogos, sino también en cuanto a espíritu, en cuanto a convivencia, en cuanto a formas de vivir la cultura desde otra perspectiva. Y esa es quizá la gran tarea que nos queda dentro de este mundo editorial, pensarlo de manera diferente, verlo de forma distinta, ¿para qué? Para encontrar caminos, ¿no? Que nos lleven a esa meta, ¿no? Esa eh, forma de vivir la cultura desde otra perspectiva y desde otra manera, ¿no? De experimentarla. Pues muchísimas gracias por tu atención y pues nos vemos la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video.